Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Queridos amigos, gracias nuevamente por acompañarme en su programa Camino de Vida, un programa en donde diariamente tenemos una charla con el Señor. Conocemos qué nos ha dado a conocer, nos muestra en cada momento cómo debemos mirar que su palabra es la que nos lleva a entender y con seguridad absoluta a que al lograr vamos a lograr el éxito que deseamos. Cumpliendo con ello, veamos una historia verdadera, algo que nos dice y nos permite que debemos pensar y contestar. Y la pregunta es, ¿qué concepto tienes de Dios? ¿Qué te anima a ti para poder decir que Dios es tal o tal o tal? En esta primera parte vemos una historia verdadera, alguien que nos la relata y nos la deja conocer. En el estudio de hoy hablaremos como Job, capítulo 5, versos 16 y 17. Nos dice, confirmamos que en Dios tenemos bondad y a través de su palabra sabemos que en Jesús tenemos vida eterna. Sentimos a veces la necesidad de recurrir a las cosas del mundo. ¿Y por qué no decirlo que lo hacemos con tanta frecuencia que nos olvidamos de que dependemos de Dios en todo? Y por eso esta historia nos lleva a que meditemos realmente sobre cuál es el valor de recibir el mensaje santo. Mientras un pastor joven me llevaba al aeropuerto, es la narración que hace de quien encontramos esto. Tuvimos oportunidad de hablar. Él me comentó que todavía estaba luchando con su concepto personal respecto a Dios. Me dijo, he oído decir a personas que admiro que Dios es amoroso, pero yo no tengo todavía una visión de Él como un juez severo. Esa es la visión que yo tengo de Él. No lo veo como un señor juez amoroso, como un Dios de bondad. Este muchacho que estaba haciendo sus estudios dijo, yo crecí pensando que hay un Dios allá arriba que se sienta en su trono de juicio, esperando que yo haga algo para azotarme. Es difícil para mí pensar que Dios, como un ser cercano o accesible, pueda estar tan unido que yo pueda dejarle conocer mis dudas y que él las pueda entender fácilmente. El pastor que iba hacia el aeropuerto le dijo a este joven, háblame de tu padre. Como me imaginé, su padre había sido un hombre disciplinado, muy duro. Rara vez mi padre estaba en casa, dijo. Viajaba mucho a causa de su trabajo y cuando estaba en casa, mamá se aseguraba de que nos castigara por todas las cosas que habíamos hecho mientras estaba él afuera. Papá tenía reglas muy estrictas y esperaba que las siguiéramos aun cuando él estuviese fuera. Si este era el caso, dije, me imagino que usted temía que su padre viniera a la casa. Sí, dijo él. Supongo que así fue, y ese pensamiento me acompañaba. Pero al mismo tiempo, tú buscabas su aprobación, preguntó el pastor. Y este joven contestó, sí. Pensaba que mi padre lo era todo para mí. Yo deseaba su aprobación, pero él difícilmente estaba allí alguna vez para verme hacer algo que él pudiera aprobar. Creo que lo hizo una sola vez en uno de mis partidos de baloncesto, pero yo estaba tan nervioso que aquella noche no jugué muy bien, no hice muy bien las cosas y jamás recibí ningún comentario de mi padre. ¿Ha transferido usted a Dios todas las características que ha visto en su Padre terrenal? Preguntó el pastor. ¿Ha hecho usted de Dios justo una versión aumentada de su papá? Él pensó durante unos minutos y dijo, sí, creo que eso es lo que he hecho. Creo haber realizado eso. Después, y aún viajando, le animé a ir a la Biblia y leer sobre Cristo en los Evangelios. Cuando nosotros vemos a Jesús, estamos viendo la misma naturaleza y carácter del Padre en acción. Podemos verlo
en el libro de Juan 14:7, también en los versos que están en el capítulo 10 y en el capítulo 11. El pastor continuó diciéndole, consiga una visión clara de Cristo. Con los ojos espirituales, véalo tocar a los enfermos y abrazar a los niños y bendecirlos. Véalo también cuando se paraba para hablar con las personas en el camino por donde transitaba. Sanó a todos los que acudieron a él. Tuvo relación con aquellos que eran llamados pecadores por los religiosos. En este momento, según yo le hablaba de Jesús, empecé a notar que el joven que conducía tenía lágrimas en sus ojos. Y continuó el pastor, tengo una visión clara, sencilla y completa de Cristo Jesús en la cruz. Él murió para que otros pudieran conocer al Padre tan íntimamente como Él lo conocía, a fin de que ellos pudieran ser uno entre ellos y uno con el Padre. Cuando consiga una visión realmente vívida de Jesús, tendrá una visión adecuada de Dios. El joven aprobó con la cabeza y el pastor siguió hablando. ¿Se sentaría el Cristo que usted conoce por los evangelios en un gran trono alto y elevado, alejado de usted, para juzgarle con severidad cada vez que usted cometiera un error? No, dijo suavemente. Él no lo haría. Entonces tampoco lo hace Dios, el Padre, le dijo el pastor. Cuando ve a Dios dispuesto a juzgarle con severidad, está proyectando sobre él sus propios sentimientos de culpabilidad y condenación. Puede que esté proyectando sobre él las fallas y faltas de su Padre terrenal. Por lo tanto, pida a Dios que le ayude a conseguir una visión auténtica de quién Él es y cómo Él es. Él se lo revelará a usted. Tú que me escuchas, puedes perfectamente entender como punto de referencia y claridad. ¿Qué puedes comentar sobre este caso? ¿Estás tú en esa situación parecida? ¿Creerías que ese es el Dios que te está hablando? ¿Desconfías de un Dios creador que ha visto por ti desde antes de tu nacimiento terrenal y que dándote la vida te ha mostrado su infinito amor, proveyendo a tu cuerpo y alma todo lo que has necesitado hasta hoy? ¿Desconfías de un Dios poderoso que, conociendo la historia de tu vida mortal, en donde has acumulado una multitud de pecados en contra de sus leyes divinas y también en contra de las leyes humanas, todavía te observa y te llama y te deja ver en tu conciencia en qué has fallado y cómo puedes levantarte contando con Él en cada segundo? ¿Has visto a ese Dios obrando en ti y a Jesús junto a Él? No continuemos acusando a Dios de nuestras faltas. Tengamos el valor de implorar su clemencia de rodillas y pedirle que en su infinita bondad continúe siendo la única esperanza que nos permitirá acercarnos a Jesús y en Él encontrar el consuelo y la dirección que requerimos para obrar conforme es su voluntad soberana y celestial. Obremos en esa forma. Hagámoslo en la seguridad absoluta de que seremos escuchados. Y mientras tanto, oremos al Señor para que Él extienda su generosidad y nos haga entender a cada uno lo que Él tiene exacta y directamente para nuestras necesidades. Job dice, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Ese es un llamado de atención, un llamado que nos hace alguien que sufrió todos los vaivenes que un ser humano puede tener cuando el demonio lo azota y cuando Dios permite que haga lo que sea necesario para conocer qué había en el interior de este hombre. Nosotros estamos siempre ocupados para dedicarnos a mirar y conocer de las cosas del Señor. Creemos que con ello lo único que hacemos es perder el tiempo, es distraer nuestra atención en cosas en las cuales mañana tendremos tiempo, según el decir común de quienes creen como nosotros lo hacíamos antes, que no vale la pena hablar de Dios o hablar de Jesús. Hoy en día vemos tantas personas
a quienes no les importa ni les interesa nada la doctrina de Cristo, el sacrificio y lo que es la enseñanza, revelación y promesa que el Padre nos hace a través de su Hijo. Parecería tonto que intentáramos esconder nuestra necesidad imperiosa e inmediata de encontrar el camino que nos lleve hacia alguien que por encima de nosotros es como el Creador y Señor. Y es Dios que es por sobre todo lo que existe y puede descargar en nosotros mismos lo que es la responsabilidad de buscar su comunicación, esperándolo pacientemente. Seguros hoy de que no es posible dejar pasar el tiempo sin meditar y decidir los pasos que debe seguir el hombre, es que al tener el efecto de la invitación que nos hace el Señor, nuestro propio corazón vibra y nos conmueve de raíz hasta que la voluntad del hombre queda sometida por completo para recibir el mensaje de vida que es regalo divino. Aparecer como disfrazados ante la majestad de Dios para aparentar que somos cuando de verdad no somos. Es tratar de engañar a quien todo lo sabe antes de que suceda inclusive. Por encima de nuestra maliciosa imaginación está la seguridad de saber que Dios es perfecto y que todo en su decisión es también perfecto. Si suponemos que somos nacidos de un Dios que es único, creemos que es así por nuestra propia condición humana. Y esa acción deberá despreciar al Señor en su palabra. Esa acción busca despreciar al Señor en su palabra, en su divinidad, en su promesa y en su voluntad sagrada. Creemos que es el mundo el que debe mandar, ordenar y a quien debemos seguir. Cuando el corazón es tocado por quien define y señala ser elegido por la voluntad divina, nada puede hacer el hombre para evitarlo. Solo puede hacer lo que él señala en su majestad sobrenatural. Y cuando hablamos de Él, estamos hablando de nuestro Dios y Creador. El hombre no puede en ningún momento pasar, interponer, declararse en contra o no permitir que Dios llegue a su vida. Nuestras acciones solo buscan degradar la figura del Señor, ya que ellas son el repudio y el rechazo de las enseñanzas de Dios, las cuales están completamente en discordancia con su ejemplo de vida y de amor con que Jesús nos regaló. Al recibir ese regalo, nos ha dado su gloria sin merecerlo y con ella su gracia para salvación eterna. Del Señor es todo lo que somos y sin Él nada somos ni nada merecemos, porque de Él y por Él nace nuestra vida y se mantiene para su vida eterna en la compañía de Jesús, para adoración por siempre al Padre eterno, supremo, Señor bueno, Dios misericordioso, nuestro Creador y Señor omnipotente y único. Es a Él a quien debemos llegar. Es a Él a quien debemos entregarle lo que somos, porque solo Él es el único que puede permitir que nuestro corazón sienta que Jesús nos llama y hacia Él corramos para encontrar su bendición. Si nosotros despreciamos nuestro corazón tratando de evadir, estaremos despreciando al Señor Dios. Meditemos, amigo, en esta frase. Si estás respirando, Dios aún no ha terminado contigo en este mundo. Es una forma absolutamente generosa y fácil de entender. Nosotros necesitamos el aire para respirar. Si no tenemos ese aire, podemos tener todas las fortunas del mundo, podemos tener todas las bellezas de la tierra, podemos ser dueños de toda la inmensidad que podemos contemplar con nuestros ojos, pero no tendremos ni siquiera un segundo de existencia si Dios no nos suple ese aire a nuestros pulmones para que podamos existir. Meditemos en ello. Padre Santo, te damos muchas gracias por amarnos, por entregarnos a Jesús para vida eterna en tu gracia. Te damos gracias, Señor eterno, en el nombre de tu Hijo, Salvador, único camino de gracia y de bendición. En su nombre oramos, para tu gloria. Amigos míos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en sus oraciones
en este su programa Camino de Vida. Si a bien tienes colaborarnos en este que es el Ministerio de Camino de Vida, esperamos que hagas tu donación a cualquiera de los lugares que mencionamos aquí al pie de esta página. Dios los bendiga. Gracias. Nos veremos mañana, si es la voluntad del Padre Eterno. Buen día para todos. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.